¿Ven bien la presentación, chiquillos? Sí, se ve bien. Se ve. ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, lo primero, espero que se encuentren bien, que hayan comenzado una buena semana. No sé si tienes clase ahora en la mañana del día lunes, pero ojalá que hayan empezado bien. Siempre a veces cuesta un poquito empezar la semana, pero ya estando en ello se hace más fácil. Me quiero presentar, mi nombre es Jimena, soy ingeniera en biotecnología titulada en la Universidad Católica del Maule, así que soy ex compañera de carrera de ustedes y hace un año me titulé como magíster en ciencias biológicas de la Universidad de Chile y ahora voy a ser su profesora en el Laboratorio Biotecnológico 1. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿O espero que se aclaren algunos micrófonos? No, yo creo que por ahora no. Yo creo que después vamos a preguntar. Ya, sí, es que pensé que se habían activado como para preguntarme. Pero... Lo que sí, no sé si seré el único, pero igual la escucho un poquito baja. Ah, ya, sí, quizás sí, a ver, espérame. Voy a tratar de hablar más fuerte. Ya, entonces acá les voy a dejar mi correo para que ustedes me escriban en caso de dudas, consultas, ¿ya? En mi correo institucional. Bueno, en el calendario de actividades yo organicé las actividades según una planificación que tenemos en la escuela. Son 4 unidades que tengo con ustedes y hay distintos temas que debo abordar, ¿ya? Entonces, la clase 1 y 2 van a ser el lunes 5, que es hoy, y el lunes 12. Y la unidad es bioseguridad y condiciones de operación en el laboratorio biotecnológico, ¿ya? Entonces, en la primera clase, que es la de hoy, vamos a ver cómo organizar un laboratorio, los temas de seguridad y bioseguridad y la prevención de riesgos, ¿ya? Y en la próxima clase vamos a abordar primeros auxilios, tipos de residuos, protocolos de bioseguridad para el trabajo sustentable. Ya, como les decía, son 4 unidades y después de terminar cada unidad yo voy a hacer una prueba de contenidos de esa unidad, ya que van a hacer una prueba de alternativas de modalidad online, es decir, que la van a hacer en un tiempo determinado y vamos a comenzar ese mismo día con la próxima clase, que ya vendría siendo la segunda unidad, que es de manejo del equipamiento analítico para el desarrollo de experimentos científicos, ¿ya? Las pruebas no van a ser unas pruebas teóricas muy largas, sino que van a ser, yo creo, unas 10 preguntas de alternativas que estén bien con el tiempo. Les voy a dar una hora y cuarto para su desarrollo, ¿ya? Bueno, la segunda unidad, como les decía, es manejo de equipamiento analítico para el desarrollo de experimentos científicos. Esa unidad va a abarcar de la clase 3 a la clase 4. Luego vamos a tener otra unidad que es la célula como objeto de estudio, y esa clase esa unidad va a abarcar la clase 5, 6 y 7. ¿Ya? Y el día 24 de mayo tendríamos la prueba de esa unidad y comenzaríamos con la última unidad, que es introducción al laboratorio de investigación, que esa unidad va a abarcar la clase 8, 9, 10 y 11. ¿Ya? Y finalmente vamos a tener la prueba de contenidos de esa unidad el lunes 21, y el lunes 5 de julio serían las pruebas recuperativas en caso de que alguno no haya podido hacer la prueba correspondiente, ¿ya? Cualquiera de las 3, o sea, de las 4 pruebas.
Entonces, los días que haya prueba, la prueba se va a hacer de 2:30 a las 3:45 y luego de 4 a 5:30 de la tarde vamos a tener la clase de la unidad siguiente, ¿ya? De todas formas, yo les voy a subir esta clase y el calendario de actividades al grupo de Teams, donde se deja el material de estudio, para que ustedes puedan acceder y mirar mejor, y en caso de que tengan dudas me las pueden consultar. Bueno, ¿tienen dudas, chiquillos, que quieran, o preguntas que quieran hacer ahora, antes de comenzar? No, profe, todo La bien. profesora. Ya, genial. Entonces vamos a comenzar. Como les decía, vamos a partir por la unidad de bioseguridad y condiciones de operación en el laboratorio biotecnológico. Y vamos a ver principalmente cómo se organiza un laboratorio, la seguridad y bioseguridad que hay que mantener en él, y los riesgos y cómo prevenir, ¿ya? Bueno, la seguridad biológica o bioseguridad es un término que se utiliza para referirse a todos aquellos principios, las técnicas y las prácticas, las buenas prácticas que se deben aplicar en el laboratorio con el fin de evitar que nos expongamos de manera no intencional a patógenos y toxinas o a liberarlas de forma accidental, ¿ya? Como principios generales de seguridad en el laboratorio, debe haber instalaciones de emergencias o elementos como duchas, lavaojos o extintores, ¿ya? Estas son unos artefactos que se denominan lavaojos, que tienen un pedal y que ustedes se pueden acercar a esta parte con su cara, y al apretar el pedal va a saltar agua a su ojo sin necesidad de que ustedes pongan sus manos en contacto, ¿ya? Yo sé que, bueno, creo que todos están ingresando este año recién en la carrera. No sé si hay alguien que haya tenido la oportunidad de, porque creo que hay un cambio de malla. Hay algunos que están con cambio de malla, entonces no sé si alguno haya ido al laboratorio. Sí, Yo, profe, yo por lo menos alcancé a ir al laboratorio. Bueno, entonces si es que fueron a los del Parque Biotecnológico, que es donde la carrera tiene su laboratorio, ahí cuentan los laboratorios con duchas de emergencia y lavaojos también, y extintores también, ¿ya? Ojalá en alguna oportunidad puedan el resto ir a reconocer los elementos que les estoy mostrando, ¿ya? Se me olvidó decir que lamentablemente todos los prácticos que vamos a tener van a ser de manera virtual. Voy a tratar de acercarme un poco a lo que podría ser que ustedes desarrollaran en el laboratorio, con la idea de que también tengan una noción lo más cercana posible a lo que vivirían en el laboratorio, ¿ya? Ojalá que en el caso de que la pandemia nos diera un poquito de tregua, sería bueno también quizás, no sé, que vayan a hacer una visita cortita o algo así, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo en el camino. Como ustedes saben, está todo sujeto a lo que pase, Profe, ¿sí? es que le quería comentar que nosotros tenemos un correo de la carrera por ¿Ya? si puede subir el PPT al Drive Ah, para ok. así tenerlo y poder estudiar, porque así todos estudiamos por el Drive, o sea, nos metemos al Drive y tenemos todos los ramos ahí. Ah, ya, muy bien. Ya, sí. Lo voy a subir hoy día, ¿ya? Ya, gracias. Entonces, también es necesario, como un principio general, que cuando haya desechos peligrosos o hay un derrame de una sustancia peligrosa, la eliminación de esta sea rápida, ¿ya? Y lo más importante, dentro del laboratorio, es que ustedes utilicen equipos de protección individual, ¿ya? De la forma en que se desarrollan los prácticos en la carrera, generalmente lo que más utilizamos son guantes, mascarillas es rara vez, si es que utilizamos sustancias que sean tóxicas, pero eso no, al menos antes de las prácticas ya que son, no sé, la tercera y o sea, la cuarta y la quinta, que ya es tesis, quizá
ahí puede ser que necesiten otros equipos de protección individual. Ya ahora, si fuéramos en estos momentos al laboratorio, claramente todos estaríamos con mascarilla. Las medidas de seguridad básicas dentro del laboratorio, bueno, ustedes tienen que siempre utilizar delantal, evitar el uso de ropa que tenga mangas anchas o colgantes, ya que, por ejemplo, si están utilizando un mechero, pueden pasar a llevar el mechero y que su ropa se prenda, ¿ya? Lo otro es siempre mantener el cabello recogido, también por un tema de evitar accidentes, y también en el caso de trabajar con muestras es muy importante evitar contaminación, ¿ya? Y lo otro es que está prohibido comer, beber y fumar dentro del laboratorio. Bueno, lo ideal es siempre utilizar materiales y productos que estén en buen estado y estén correctamente rotulados, ¿ya? Todos aquellos reactivos que nosotros preparemos deben tener etiquetas correspondientes. Es decir, por ejemplo, si están en el laboratorio y ustedes tienen que preparar una disolución, ustedes tienen que anotar a qué corresponde la fecha, quién lo hizo, la concentración del reactivo que están preparando, ¿ya? Siempre es importante que ustedes sepan con qué están trabajando. Va desde las preparaciones de etanol hasta los reactivos que van a utilizar ustedes para su experimento. Y al finalizar las actividades siempre hay que guardar los materiales y los reactivos y limpiar el lugar de trabajo, ¿ya? Y ojalá dejarlo tal como lo encontraron. Bueno, en el laboratorio puede que en alguna oportunidad ustedes manipulen sustancias químicas y hay sustancias químicas que son peligrosas, ya que tienen elementos químicos o compuestos que pueden dañar de manera directa e indirecta tanto a nosotros como a los bienes que hay en el laboratorio y al medio ambiente, ¿ya? Según la peligrosidad del elemento, estos se pueden clasificar como sustancias explosivas que pueden explotar si están en contacto con calor o una llama. También hay sustancias que son comburentes, que son sustancias que van a liberar calor en contacto con otras sustancias que generen esta reacción, ¿ya? Hay sustancias inflamables que bueno, se puede generar una combustión. Hay sustancias tóxicas que ya sea por inhalación, ingestión o penetración con la piel, pueden alterar la salud de nosotros. Están las sustancias corrosivas también, que al estar en contacto con tejido vivo, que en el caso acá como muestra una mano, o con otro material, pueden generar... ¿sí? ¿Puede ir un poquito más lento? Es que estoy tomando apuntes y no empiezo a escribir casi nada y pasa la diapo. Por favor. Dale. Ya, sí, no hay problema. Bueno, como les decía entonces, las sustancias corrosivas son sustancias que al estar en contacto ya sea con nuestra piel o con cualquier otro material, pueden tener una acción destructiva, ¿ya? En el caso de las sustancias irritantes, son sustancias que al estar en un contacto inmediato o prolongado, pueden generar daño en la piel o en las mucosas y generar una reacción inflamatoria, ¿ya? Entonces, pueden generar ese tipo de reacción. Y están las reacciones mutagénicas, que son este tipo de reacciones las van a generar sustancias que ya sea que al inhalarla o al ingerirla o que al tocar nuestra piel van a producir defectos genéticos que pueden ser hereditarios, o bien al estar en contacto con estas sustancias se puede hacer más frecuente la aparición de defectos genéticos, ¿ya? Y las otras sustancias son las sustancias peligrosas para el medio ambiente, y esta sustancia al estar en contacto con el medio ambiente puede generar un peligro ya sea inmediato o en el futuro para uno o más componentes del medio ambiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, una sustancia que sea liberada, quizá en el momento no va a generar un daño, pero si se acumula puede
generar problemas en el suelo o en el agua, ¿ya? Entonces, esas son las clasificaciones de las distintas sustancias con las que ustedes se pueden encontrar en el laboratorio. ¿Cómo puedo yo identificar con qué sustancia estoy trabajando en el laboratorio? Como les decía, ojalá todos los reactivos que nosotros estemos utilizando o las preparaciones que vamos a utilizar tengan una etiqueta. Y la etiqueta debe contener siempre el nombre de la sustancia o del preparado con el que se está trabajando. También debe tener el nombre, la dirección, el teléfono del fabricante o el importador en caso de que sean sustancias que tengamos que comprar. Por ejemplo, no sé, el cloroformo o otro tipo de sustancias por ejemplo, el etanol cuando se compra al 100% se trae de afuera. Entonces ahí la etiqueta tiene toda la información de quién distribuye el producto. También debe contener símbolos, pictogramas e indicaciones de peligro para destacar a qué riesgo nos estamos exponiendo, ¿ya? Por ejemplo, acá muestra que es una sustancia desinflamable y también que es tóxica. La etiqueta también tiene frases R que van a permitir identificar los riesgos a los que estamos expuestos, y las frases S van a ser consejos de medidas preventivas que nosotros debemos tomar para su manipulación y utilización, ¿ya? Entonces, de esta forma yo puedo ir a la etiqueta del producto y puedo tener bastante información que me va a ayudar para manipularlo de manera correcta. Recomendaciones que son generales. Lo ideal es conocer la reactividad de los productos o la reacción, ¿ya? Es decir, si yo mezclo, no sé, cloro y etanol a un porcentaje, ¿se puede liberar algún gas que sea nocivo para mí? Es ideal saber eso, ¿ya? Generalmente los encargados de los laboratorios siempre tienen en cuenta esto al momento de trabajar. Entonces, cuando ustedes entren, les van a decir, miren, chiquillos, no sé, esta reacción puede generar un gas, y generalmente cuando se liberan gases que pueden ser tóxicos, se trabaja en unos instrumentos que se llaman cámaras extractoras de gases. Entonces ustedes trabajan dentro de una cámara y eso tiene un filtro. Es como similar a las campanas que hay en las cocinas, ¿ya? Que extraen los vapores, es similar a eso. Entonces ustedes no tienen contacto con el gas. La apertura, siempre se debe utilizar una cantidad mínima de reactivos, ¿ya? Dependiendo de la concentración a la que ustedes quieran preparar la solución, ¿ya? Pero no es, ojalá, trabajar con lo mínimo posible. La apertura de los frascos que van a contener las sustancias químicas debe realizarse de forma lenta y cuidadosamente, ya que si se trata de una sustancia que es tóxica, por ejemplo, su manipulación debe ser muy cuidadosa, ¿ya? También cuando un líquido se vierte desde un frasco al vaso, por ejemplo, un vaso de precipitado, se tiene que hacer de manera cuidadosa y evitar que haya salpicaduras. Entonces, también al manipular sustancias tóxicas o nocivas, siempre hay que evitar que haya contacto con la piel, inhalar los vapores que se liberan y también de ingerir, ¿ya? Por eso se utilizan guantes y mascarillas en caso de trabajar con sustancias tóxicas o nocivas. Para tomar las sustancias sólidas que se van a utilizar, por ejemplo, que tengan que disolver una sal, por ejemplo, se van a utilizar cucharas o espátulas, que son similares a las que les muestro acá. Y para trabajar con volúmenes se van a utilizar pipetas de seguridad.
muchas veces se trabaja con micropipetas, que son como las que están acá, y también hay pipetas de vidrio, que tienen unos sistemas donde son como bombillas, pero de vidrio, y que ustedes van a poder absorber cierto volumen con ayuda de unos artefactos que permiten generar como esa presión en la parte de arriba, ¿ya? Los trasvases, es decir, cuando se pasa de una botella a un vaso, se deben realizar siempre en cantidades pequeñas y en zonas específicas dentro del laboratorio. Las sustancias inflamables siempre se tiene que trabajar con ellas lejos de un foco de calor, es decir, si están trabajando con un mechero, ojalá trabajar en el otro extremo del laboratorio. Se tiene que usar un equipo de protección individual que sea adecuado con la sustancia que se está trabajando, especialmente con las sustancias que van a ser tóxicas, irritantes o corrosivas, ¿ya? El uso de guantes siempre se utiliza un guante en el laboratorio, pero dependiendo de la sustancia quizás sea mejor utilizar, no sé, doble guante o una mascarilla para evitar la inhalación directa. Y también se emplean embudos o dosificadores como los que se muestran acá para evitar que haya una salpicadura, un derrame de la sustancia con la que se está trabajando. La eliminación de los residuos que van a quedar de nuestro trabajo deben realizarse también según ciertas recomendaciones, ¿ya? Cuando haya una solución, estemos trabajando con una solución y haya residuos, se debe neutralizar esta solución antes de vertirla por el desagüe, si es que se puede eliminar por el desagüe, ya es decir, bajar esta concentración en la solución. Y muchas veces las soluciones con las que trabajamos en el laboratorio se guardan en bidón, ¿ya? Porque no pueden ser liberadas al medio ambiente a través del desagüe. Y siempre hay asociaciones con otras entidades que van a retirar los residuos a la universidad. Nunca se deben guardar botellas que estén vacías y destapadas, ¿ya? Porque aunque estén vacías siempre puede haber un resto de reactivo que puede ser dañino. Las telas o los papeles que están impregnados con las sustancias o los preparados químicos con los que se trabajan no se pueden tirar en el basurero común. Hay distintos basureros en los laboratorios. Por ejemplo, cuando los residuos son peligrosos, infecciosos o de riesgo, se eliminan en un contenedor rojo que indica riesgo biológico. Y también, por ejemplo, aquellos residuos que no son peligrosos y que nosotros podríamos reciclar, también se tiran se dejan en un recipiente de otro color, ¿ya? En el laboratorio generalmente no se trabaja con sustancias que sean tóxicas, así que los contenedores son generalmente plomo. Y como les decía, los residuos que no se pueden eliminar se dejan en botellas que son específicas para cada residuo. Ya, que son, por ejemplo, el fenol, para hacer extracciones de ADN o ARN, esos residuos se dejan aparte. Y como les decía, se debe tener contratado una persona o una organización que gestione el retiro de los residuos peligrosos, como los que sean inflamables o los metales pesados, que no se pueden liberar al medio ambiente, ¿ya? Siempre que se trabaje en un laboratorio, como les decía, se debe disponer de este tipo de protección individual, es decir, que ustedes deberían tener a su disposición gafas de seguridad, guantes, equipos respiratorios, y también se debe garantizar que todo este equipo esté en perfecto estado de mantenimiento, es decir, que si ustedes lo usan, funcione perfectamente. Y todo el personal que esté a cargo del laboratorio debe conocer cómo funcionan los equipos, por ejemplo, los extintores, o cómo utilizar los elementos de primer auxilio del botiquín, y los mecanismos para recibir ayuda exterior, ¿ya? Es decir, cómo, no sé, si hay una explosión,
un incendio, cómo ponerse en contacto con bomberos o qué hacer en el laboratorio, ¿ya? En todo lugar donde se manipulen productos químicos, es ideal disponer de un almacén, ojalá externo, donde estos elementos se puedan guardar. Todos los productos deben estar adecuadamente etiquetados y registrados, con toda la información que yo les decía anteriormente. Ojalá agrupar por características todos los reactivos, es decir, tener en un grupo todos los que son inflamables, todos los que son corrosivos, bueno, dentro de los laboratorios ojalá se pudiera disponer de armarios o de lugares que sean resistentes al fuego, ¿ya? Para evitar que estos reactivos generen explosiones, por ejemplo, o incendios. Estas son recomendaciones de carácter general. En laboratorios más grandes yo me imagino que sí hay distribución de una forma mucho más rigurosa de los elementos químicos. En los laboratorios no tenemos tanto sustancias peligrosas como al alcance de nosotros, entonces si bien hay muebles donde están los reactivos, no contamos con un lugar que esté fuera del laboratorio donde estén los reactivos, ¿ya? Pero aún así se guardan precauciones, siguiendo un poco el orden del nivel de laboratorio con el que nosotros trabajamos, ¿ya? Si fuera un laboratorio químico muy grande, sí se contaría con un lugar aparte en la universidad para tener las distintas sustancias, ¿ya? Bueno, ¿hay preguntas, chiquillos, hasta ahora? No, profe. Ya. Bueno, entonces sí. Bueno, nosotros lo que sí se hace en el laboratorio es, por ejemplo, trabajar con bacterias, ¿ya? Nosotros en nuestro laboratorio, al menos hasta el momento cuando yo estaba estudiando, no podríamos realizar cultivos por ejemplo, células humanas o líneas celulares de animales, pero sí se hacían cultivos de bacterias en el laboratorio de microbiología, ¿ya? Entonces, por tanto, igual vamos a entrar en este tema, ¿ya? Que son los microorganismos dentro del laboratorio. Hay conceptos que son importantes y que debemos tener en cuenta, como saber qué es un microorganismo, ¿ya? Un microorganismo va a ser toda entidad microbiológica, ya sea celular o no, capaz de reproducirse o de transferir material genético. Entonces podemos trabajar con células, ya sean bacterias o células animales, y también se puede trabajar con virus, en algunos casos, en algunos laboratorios, ¿ya? También se puede realizar en el laboratorio cultivo celular, que va a ser el resultado del crecimiento in vitro de las células obtenidas de organismos multicelulares, ¿ya? Por ejemplo, se puede hacer cultivo celular de una línea de cáncer. Se puede hacer en un laboratorio. Y también otro concepto importante es el de agente biológico, que va a ser un microorganismo, incluyendo aquellos que se modifican genéticamente, los cultivos celulares y los endoparásitos humanos, que son susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad, ¿ya? Esos son los agentes biológicos. Dentro de los agentes biológicos, con los que Profe, se puede... devuelva un poquito, porfa, que no alcanzo a escribir. Ya. Igual la clase la van a tener grabada, chiquillos. Creo que la estoy grabando, ¿no? A ver, si la tarde. Sí, profe, está Sí, está grabando. grabando, profe. ¿Sí? Ya. Sí, profe, está grabando. Ya, genial. Bueno, entonces, como les decía, dentro de estos agentes biológicos que pueden
generar alguna enfermedad, por ejemplo. Se distinguen distintos tipos, ¿ya? Pueden estar las bacterias, que van a ser, yo creo, los organismos con los que ustedes van a llegar a trabajar en la universidad. Y bueno, dependiendo del camino que elijan, también podrían hacer cultivos de células animales. Pero, como les decía, las instalaciones en la universidad, a la carrera al menos, no nos permiten cultivar células animales, por lo que tengo entendido. Ojalá que sí. Se requieren distintos equipos, entonces lo más seguro es que trabajen con bacterias o hongos. Las bacterias entonces son organismos unicelulares simples que se van a multiplicar por división simple. Están también los virus, que son agentes no celulares, que son inferiores a las bacterias y que son incapaces de crecer o multiplicarse fuera de una célula viva, ¿ya? Es decir, van a necesitar la maquinaria de una célula para poder multiplicarse. Y también están los hongos, que son organismos que tienen una estructura vegetativa denominada micelia, ¿ya? También se puede trabajar en los distintos laboratorios con parásitos, que van a ser organismos superiores asociados ya sea a plantas o animales, y rickettsia, que son microorganismos que tienen una forma cocoide o bacilar, que son inferiores a las bacterias en cuanto a tamaño, y también dependen de otros organismos para crecer, para desarrollarse, ¿ya? Y muchas veces se asocian a artrópodos vectores, como son las garrapatas, por ejemplo. Bueno, ¿y con qué tipos de microorganismos se trabaja en el laboratorio? ¿Por qué es importante conocer los distintos agentes microbiológicos que existen? Bueno, dependiendo del organismo con el que se trabaje, se va a determinar el nivel de bioseguridad que hay que tener en el laboratorio, ¿ya? Es decir, la estructura de un laboratorio se va a determinar según los organismos con los que se trabaja. Dependiendo del riesgo que implica trabajar con los organismos, se van a dividir en distintos grupos, ¿ya? Está el grupo de riesgo 1, que representa un riesgo escaso o nulo, ya sea a nivel individual como poblacional. Es decir, que no nos van a generar, o sea, no son un riesgo para nosotros. Son microorganismos que van a tener muy pocas probabilidades de provocar enfermedades en el ser humano o los animales. Por ejemplo, estos organismos son Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura con la que se trabaja bastante en ingeniería genética. Por ejemplo, Escherichia coli también es una bacteria con la que se trabaja para hacer clonación, que son organismos que nos generan mayor, son un riesgo para nosotros, ¿ya? Están también los organismos que pertenecen al grupo de riesgo 2, que van a ser, estos organismos van a representar un riesgo individual, o sea, es decir, para la persona moderado y muy bajo para la población en general. Entonces, estos agentes patógenos van a poder provocar enfermedades humanas o animales, pero tienen muy pocas probabilidades de ser un riesgo grave, ¿ya? Ya sea para el personal del laboratorio, la población o los animales y el medio ambiente, ¿ya? La exposición en el laboratorio puede provocar una infección grave, pero existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces y el riesgo de propagación es limitado. Bueno, Escherichia coli está dentro de este grupo de riesgo 2 porque puede generar una infección, pero con las que se trabaja en el laboratorio para hacer procesos de clonación, por ejemplo, son cepas que están ya establecidas para trabajar con ellas, y si bien son un riesgo, existen las medidas preventivas para evitar que se genere este tipo de infección, ¿ya? En el grupo de riesgo 3 están incluidos los microorganismos que tienen un riesgo individual elevado,
y que para la población significa un riesgo bajo. Ya son agentes patógenos que suelen provocar enfermedades humanas o animales graves, pero que no se propagan de un individuo a otro. ¿Ya? Y que existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces para evitar que haya propagación. ¿Ya? Por ejemplo, dentro de este grupo está el virus de la inmunodeficiencia humana, conocido como el VIH. ¿Ya? Sí sabemos que si bien se puede propagar de un individuo a otro, hoy en día hay medidas para evitar que eso suceda. Y finalmente está el grupo de riesgo 4, que incluye a aquellos microorganismos que significan un riesgo elevado, ya sea para el individuo y la población. Van a ser agentes patógenos que suelen provocar enfermedades graves en el ser humano o los animales y que se van a transmitir fácilmente de un individuo a otro, directa o indirectamente. Y normalmente no existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. Dentro de este grupo está el virus del ébola y yo les pongo acá el virus, el COVID. Nuestro compañero en estos días, que si bien hay medidas preventivas para su contagio, claramente no han sido medidas que son eficaces 100%. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chiquillos, hasta ahora con eso? Bueno, voy a avanzar entonces. Bueno, como les decía, hay distintos tipos de laboratorios dependiendo del nivel de bioseguridad que haya tener en las dependencias, ¿ya? Los laboratorios se van a clasificar en laboratorios básicos, ya sea de nivel de bioseguridad 1 o nivel de bioseguridad 2, en laboratorios de contención, que van a ser laboratorios con un nivel de bioseguridad 3, y van a estar también los laboratorios de contención máxima, que van a ser laboratorios de nivel de bioseguridad 4. Entonces, como les decía, el nivel de bioseguridad se va a designar según las características del diseño que tenga el laboratorio, de la construcción, de los medios de contención, del equipo, las prácticas que se realicen y los procedimientos que se realicen dentro del laboratorio para trabajar con los agentes patógenos, ¿ya? Dependiendo del grupo que sea. Entonces, por ejemplo, acá hay una tabla que explica mejor lo que les quiero decir. El grupo de riesgo 1, que son estos organismos que no representan un mayor riesgo, se trabajan en laboratorios nivel básico y en un nivel de bioseguridad 1. Son laboratorios de enseñanza básica o investigación, como en el caso de los laboratorios en los que trabajamos nosotros en la universidad para hacer nuestras prácticas dentro de la carrera. Eso sí, se deben realizar técnicas microbiológicas apropiadas y equipos de seguridad dentro del laboratorio. No hay mayor uso de equipos de seguridad. Se trabaja en el mesón al descubierto, es decir, se utilizan, por ejemplo, el mechero en caso de hacer cultivos de bacterias para esterilizar las asas con las que se cultiva. Pero, no sé, se utilizan, por ejemplo, etanol al 70% para limpiar mesones o para desinfectarse las manos. Pero esos serían como los equipos de seguridad que se utilizan en un laboratorio nivel 1. En el caso de los laboratorios nivel 2, se trabaja con el grupo de microorganismos de riesgo 2. Son laboratorios de servicio de atención primaria, son laboratorios que realizan diagnóstico y también pueden realizar investigación. Por ejemplo, dentro de los hospitales hay este tipo de laboratorios.
Y las prácticas del laboratorio son realizar técnicas microbiológicas apropiadas, también usar ropa protectora siempre, no se trabaja solo bueno, nosotros acá también utilizamos nuestro delantal, pero acá, por ejemplo, se utiliza, yo estuve trabajando hace unas semanas en el hospital haciendo diagnóstico de pacientes COVID, y nosotros utilizábamos nuestro uniforme, delantal y aparte una pechera para evitar estar en contacto con las muestras, ¿ya? Y el laboratorio tenía señal de riesgo biológico y nosotros siempre estábamos con las puertas cerradas para que no hubiera flujo de aire, por ejemplo, con las otras secciones dentro del laboratorio. Y se hace ese trabajo en mesa al descubierto y también se trabaja con cámaras de seguridad biológica. Son cabinas dentro de las que se trabaja con las muestras. Puede haber un mechero, por ejemplo, y cuentan con un flujo, un flujo de aire, que lo que hace es como si chupara el aire hacia adentro. Entonces, todos los aerosoles que se pueden liberar dentro de la cabina van a ser absorbidos y no van a estar en contacto directo con nosotros. Nosotros, para hacer el procesamiento de las muestras COVID, trabajábamos dentro de estas cámaras de seguridad biológica, por tanto, al abrir las muestras, si se liberaban aerosoles, nunca estaban en contacto con nosotros, ¿ya? Si bien acá quizás se pueden confundir un poco, chiquillos, porque yo les decía que el COVID, el virus en sí, es un microorganismo que estaría en el grupo 4 de riesgo. Nosotros trabajamos con muestras de pacientes, entonces no trabajamos con el virus en sí, ¿ya? Sino que eran muestras que podían llevar, no sé, 2 o 3 días en espera para nosotros hacer procesamiento, por tanto el virus no estaba latente, aunque sí presentaba un riesgo, ¿ya? Entonces, así es como luce un laboratorio nivel 1, van a estar dispuestos los mesones, se va a contar con equipos de emergencia como son las duchas y los lavaojos, se va a tener señalética que indique aquellos sitios, por ejemplo, donde haya radiación, se cuenta con centrífugas, refrigeradores para tener aquellos productos que necesiten refrigeración, y pueden haber cabinas también para extractores de gases. Ya en caso de necesitar abrir una sustancia que sea tóxica y que puede generar un gas, se utilizan estas cámaras. Y en el caso de los laboratorios nivel 2, además de contar con todos los elementos que les nombraba anteriormente, también están estas cabinas que van a ser de seguridad biológica. Entonces, si se va a trabajar con un microorganismo que puede generar una infección o algún daño, se trabaja con él dentro de la cabina. En el caso de trabajar con microorganismos que estén en el grupo de riesgo 3, el laboratorio en el que se trabaja es un laboratorio de contención con nivel de bioseguridad 3. Son laboratorios donde se hace un diagnóstico especial y también se puede hacer investigación. Se realizan las prácticas de nivel 2, es decir, se utiliza ropa de seguridad con las técnicas microbiológicas adecuadas, también se utiliza ropa especial. Estos laboratorios tienen acceso controlado y hay un flujo direccional del aire, ¿ya? Es decir, hay un flujo de aire que va a permitir que al abrir las puertas no se liberen aerosoles por todos lados, ¿ya? Y en las medidas de seguridad se utilizan las cabinas de seguridad biológica y también hay otros medios de contención primario para la actividad. Por ejemplo, el flujo de aire es un medio de contención. Y también cuando se trabajen con los microorganismos que están en el grupo 4 de riesgo, el laboratorio en el que se va a trabajar va a ser de contención máxima y el nivel de bioseguridad va a ser el nivel 4.
Son laboratorios que trabajan con patógenos peligrosos. Acá se van a respetar las prácticas del laboratorio de nivel 3, más también va a haber una cámara de entrada que va a tener un cierre hermético y va a haber una salida con ducha, es decir, al salir de ese laboratorio quienes trabajen se deben duchar y hay una eliminación especial de residuos. ¿Ya? No es tan fácil como guardarlo en una botella o botar papeles a un papelero, sino que los residuos se eliminan de otra forma. Muchas veces se incineran, por ejemplo. Y va a haber, las medidas de seguridad son utilizar cámaras de seguridad biológica clase 3 o trajes que van a ser utilizados junto con las cámaras de seguridad biológica tipo 2. Va a haber también autoclave de doble puerta a través de la pared y aire filtrado. Es decir, las medidas de seguridad van aumentando a medida que va aumentando el riesgo que representa trabajar con los distintos microorganismos. Y así es como se ve un laboratorio nivel 3. Ya, como les decía, tiene un flujo unidireccional. O sea, ustedes van entrando así, en este orden, al laboratorio. Se utiliza otro tipo de ropa. Están las cámaras de seguridad biológica. Hay indicación de riesgo biológico. Y bueno, la salida debería estar por acá, porque este es el flujo normal, ¿ya? ¿Hay preguntas, chiquillos, hasta ahora? No, profe. Entonces, hay que tener medidas de seguridad e higiene siempre que trabajemos con muestras biológicas, aunque estas no sean infecciosas o tóxicas, y sobre todo cuando no conocemos mucho de ellas, ¿ya? En el caso de los laboratorios, tanto las paredes como los suelos o los techos, incluso las superficies en las que vamos a trabajar, por ejemplo los mesones, tienen que ser superficies lisas, que sean fáciles de limpiar, que sean impermeables al agua y resistentes ojalá a cualquier ácido, alcalí, disolvente o desinfectante, ¿ya? Debe estar restringido el acceso al laboratorio cuando se estén realizando algún tipo de actividad, es decir, no puede estar circulando gente entrando y saliendo mientras se trabaja en el laboratorio. Todo el equipo, los equipos que estén dentro del laboratorio deben estar ojalá en perfecto estado de orden y también de limpieza, y como les decía al comienzo, está prohibido comer, beber o fumar en el laboratorio, ya sea mientras se trabaja o mientras no haya nadie ahí, tampoco se puede comer, ¿ya? La idea es que esté lo más aséptico posible. Todo el personal que esté trabajando, en este caso ya sean los profesores o ustedes los alumnos, deben utilizar prendas que sean adecuadas, como las batas que son los delantales o el uniforme. Nosotros no usamos uniforme, solo utilizamos delantales, ¿ya? Gafas de seguridad si es que es necesario y guantes de manera rutinaria. Si manipulamos agentes infecciosos, se debe utilizar también equipo de protección respiratoria, puede ser mascarilla o en el caso de que se usen reactivos tóxicos, hay unas mascarillas más complejas que estas que les muestro acá. Y bueno, esta es una medida que también parte un poco desde nosotros. Cada individuo debe ser responsable de su higiene personal. Siempre tenemos que ducharnos antes y después de entrar al laboratorio. Al menos tener cuidado con que nuestras manos estén limpias para trabajar, ¿ya? Esto con el fin de generar la menor contaminación dentro del laboratorio y fuera, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes están trabajando en el laboratorio y si van a sus casas, también podrían exponer a su familia. Pues. Bueno, ahora hemos aprendido bastante de esto del lavado de manos y ser
lo más higiénicos posible al tocar cualquier superficie con lo del virus. Pero son condiciones que, o sea, son medidas que se tienen que tener siempre en cuenta al trabajar en un laboratorio, independiente de si se trabaja con microorganismos que no son tan, no representan un riesgo tan grande como el COVID. Siempre que sea posible, se tienen que utilizar cabinas de seguridad biológica, como las que les decía yo, que tienen este filtro, que evitan que estemos en contacto con aerosoles que contengan microorganismos. Las pipetas que vamos a utilizar para tomar volúmenes nunca se deben manipular con la boca, siempre con dispositivos de aspiración mecánica. Son como, bueno, le llaman como peras, son plásticas y uno la aprieta y cuando la suelta, eso genera una presión y el volumen sube. Igual si la aprietan, baja el volumen que hayan tomado, ¿ya? También hay otras que tienen como una rueda, entonces ustedes a medida que van subiendo la rueda con el dedo, va subiendo el volumen y si quieren eliminar el volumen, lo hacen hacia abajo, ¿ya? Los materiales infecciosos deben, por ejemplo, si van a trabajar con un cultivo de bacterias y quieren generar precipitados, es decir, que se acumule en el fondo de un tubo bacterias, se tienen que centrifugar y en ese caso este material que puede ser infeccioso tiene que ser introducido de manera cuidadosa en recipientes. Pueden ser envases o tubos, que principalmente se trabaja con tubos cónicos, que son, generalmente les llamamos nosotros en el laboratorio los tubos Falcon, porque esa es la marca que tienen, pero son tubos cónicos y idealmente que estén muy bien cerrados para que no se derrame ningún poco de medio dentro de la centrífuga, ¿ya? En caso de que se rompa alguno de estos recipientes que pueden contener estos materiales infecciosos, lo ideal es dejar reposar unos 30 minutos después que se detenga el equipo y limpiar, ¿ya? Por ejemplo, si lo que ustedes utilizaron era un tubo de vidrio, lo ideal es que se saquen los trocitos de vidrio con guantes que sean ideales para tomar vidrio y también utilizar pinzas, por ejemplo, no que ustedes metan las manos directamente. Y eso se va a desinfectar con cloro y etanol. Principalmente esos son los desinfectantes que se usan en el laboratorio. Bueno, ¿qué hago en caso de emergencia? Por ejemplo, si hay un incendio dentro del laboratorio. Lo principal es dar alarma inmediatamente de que se produjo el incendio y, como les decía, debe haber extintores portátiles a disposición de las personas que estén trabajando en el laboratorio y que se pueda acceder de manera fácil a ellos. En el laboratorio, si no me equivoco, se encuentran en los pasillos. Hay un pasillo que une los 3 laboratorios de molecular, de microbiología y el último es de preparación de medios, si no me equivoco. Entonces hay a disposición los extintores. Y todo el personal del laboratorio, es decir, los profesores con los que ustedes van a trabajar o los encargados de los laboratorios, deben conocer el funcionamiento de estos equipos y deberían practicar de forma periódica con ellos para poder mitigar el incendio. Si son incendios pequeños, se pueden utilizar mantas, nunca se tiene que utilizar agua, y si en el caso de que se prenda la ropa, se puede utilizar la ducha de seguridad, ¿ya? Que también funciona con un pedal, ustedes aprietan el pedal y el agua se libera. Entonces de esta forma se puede apagar si es que la ropa se prende. Si es que se tiene que evacuar el laboratorio, se hace de forma tranquila y cerrando todas las puertas. Ya en la medida de lo posible, yo creo que es difícil cuando uno tiene una emergencia actuar de forma tranquila, pero es lo ideal, que se haga de esa forma. Y hay que prestar atención entonces a todos los compuestos altamente inflamables, si es posible retirarlos del lugar, si no, bueno, es mejor que nos preocupemos de nuestra vida, pero sería ideal quizá alejarlos del foco de incendio.
En el caso de que haya quemaduras térmicas, lo primero que se tiene que hacer, en caso de que ustedes se quemen, por ejemplo, el brazo, es lavar la zona afectada con abundante agua para enfriarla. No se debe quitar la ropa si es que se encuentra pegada a la piel. Si se generan ampollas, no hay que romperlas. Y esa parte que se quemó se tiene que tapar con ropa limpia. No hay que aplicar ninguna pomada, grasa o desinfectante en la zona. No, ojalá no suministrarle bebidas ni alimentos a la persona que se quemó. Siempre tiene que haber una persona mínima junto a la persona accidentada y debemos acudir al médico de forma inmediata, ¿ya? Para que él determine el grado de quemadura y los pasos a seguir. En caso de que haya salpicaduras de reactivos, se debe lavar con abundante agua durante 10 o 15 minutos, empleando siempre que sea necesario la ducha de seguridad, ¿ya? Quizás si en la mano se puede utilizar el lavamanos que hay a disposición en el laboratorio, pero si es en el cuerpo ya es necesario usar la ducha. Bueno, me refiero al, no sé, al tronco, no a las manos. Si la salpicadura se ha producido en los ojos, es necesario utilizar el lavavajos durante 15 o 20 minutos, como muestra la imagen. En el caso de que haya saltado algún reactivo a la ropa, hay que sacarse esa ropa. No hay que intentar neutralizar el producto, es decir, no hay que ponerse agua, nada para que sea menos reactivo. Y se debe acudir al médico con la etiqueta o la ficha de seguridad del producto, ¿ya? Siempre es, ojalá, llevar la mayor información para que el médico sepa a qué estuvieron expuestos, ¿ya? Para determinar de qué manera proceder en caso de que tengan síntomas o cosas así. En caso de ingestión, es decir, que ustedes de alguna forma consuman un reactivo, lo ideal es recopilar la información, como les decía, tener la etiqueta, la ficha de seguridad sobre el producto que se ingirió y acudir con ella rápidamente al médico. Y bueno, él va a determinar qué hacer, pero lo ideal es neutralizar o evitar la absorción del tóxico por el organismo en función de la naturaleza de la sustancia. Por ejemplo, si lo que ustedes ingirieron fue un ácido, para neutralizar se podría beber una solución de bicarbonato, y en el caso de que fuera una base, lo que ustedes ingirieron, se podrían tomar bebidas ácidas, ¿ya? Pero eso siempre lo va a determinar el médico, no nosotros ni ustedes. Siempre necesitamos la opinión de un experto, ¿ya? Que sepa qué hacer en ese caso. No se debe provocar el vómito, salvo si hay una indicación expresa, ¿ya? Que, por ejemplo, ustedes o nosotros, que estaríamos a cargo de ustedes en el laboratorio, nos ponemos en contacto con el Servicio de Información Toxicológica y nos dicen que debemos inducir el vómito. Bueno, se hace, pero no generarlo por nuestra cuenta. Siempre es necesario informarse sobre qué medidas tomar, ¿ya? En el caso de que se vierta una sustancia, ya sea en el mesón o en el piso del laboratorio, es importante abrir todas las ventanas, cerrar los aparatos que tengan llamas, por ejemplo los mecheros. Si el vertido es de una cantidad importante, es mejor evacuar el laboratorio, avisar y avisar a quien nos pueda ayudar, que esté ojalá provisto de un material de protección adecuado. Es decir, si es una sustancia altamente tóxica, que utilicen mascarillas especiales y quizás, no sé, un overol que cubra toda su ropa. Y no se debe permitir que haya entrada de gente al recinto que se evacuó hasta asegurarse que haya una concentración del contaminante que no genere un riesgo, ¿ya? Y para eso, bueno, el equipo especializado utiliza sensores que permiten medir la concentración ambiental del contaminante, ¿ya? Entonces, una vez que determinen que la concentración no es un riesgo, se puede volver a ingresar al lugar, ¿ya? En el caso de que haya fuga de gas, cuando la fuga se produce en una instalación fija,
se tienen que cerrar los grifos de los cilindros conectados a la misma, ¿ya? Por ejemplo, si, no sé, nosotros no trabajamos con gases dentro de los laboratorios, no creo. Por ejemplo, las incubadoras de cultivos celulares utilizan CO2, y para eso tendríamos cilindros del gas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si dentro del laboratorio hubiera una incubadora que está conectada al CO2 y se genera una fuga, lo ideal es cerrar las llaves que dan paso al gas y hablar con el responsable del laboratorio para que él determine qué acciones tomar, ya sea la evacuación, avisar a los bomberos, aislar el área. Y si hay una fuga de gas que se produce en el cilindro y el gas no está encendido, es decir, no se generó una llama, las normas de actuación son que hay que aproximarse al cilindro, como muestra aquí, siempre que haya viento a favor, es decir, que el gas pase, no se acumule, cerrar el grifo o la llave, y si se trata de un gas que es no inerte o distinto al oxígeno, se debe avisar inmediatamente a los bomberos. Se debe utilizar un equipo de protección adecuado para trasladar el cilindro en lo posible a un espacio abierto, donde no haya personas ni instalaciones, y se debe señalizar que es la zona afectada, ya, para que la gente no llegue a ese lugar. Y una vez que estemos en el exterior, se controla el cilindro hasta que se vacía totalmente, ¿ya? Y en ese caso, una vez que ya pasó el peligro de que ya no hay fuga de gas, se avisa al suministrador del cilindro para poder reponer, ¿ya? Según el tipo de gas, se va a otorgar un color al cilindro, ¿ya? Por ejemplo, los tóxicos son amarillos, los inflamables rojos, el oxígeno está en cilindros de color blanco, y así. Entonces, sí, ustedes los pueden identificar. Como les digo, en los laboratorios de la universidad no se trabaja con gases, así que no deberíamos tener este problema, pero siempre es importante mantener el conocimiento. En el caso de que haya fuga de gas que se produce en el cilindro y hay una llama, hay que actuar de distintas formas, ¿ya? En este caso, siempre que sea posible, se cierra el grifo, pero si no, se deja abierto. Si es una exposición máxima, entonces mejor no hacerlo. Para extinguir esta llama, se utiliza el extintor, preferiblemente de polvo. Una vez que se apaga la llama, hay que tener en cuenta la fuga del gas en el recinto, sobre todo si está cerrado, y actuamos de la forma que le indicaba antes, ¿ya? Entonces, se evacúa, se saca el cilindro, se deja que se vacíe en el exterior donde no esté en contacto con más gente, y si hay que evaluar la peligrosidad del gas, ¿ya? Entonces, dependiendo de qué tan peligroso es, se decide no apagar la llama y se avisa inmediatamente a los bomberos, es decir, no se realiza ninguna de estas acciones, sino que se evacúa y se deja que los bomberos actúen según su capacitación, ¿ya? Y en caso de electrocutación o electrocución, lo que hay que hacer es cortar inmediatamente la alimentación eléctrica al aparato que esté causando la electrocución, ¿ya? Y no acercarse a la víctima. O sea, se desenchufa el equipo con el que se haya electrocutado y luego se retira a la persona que se accidentó una vez que nos hayamos asegurado que hay corte de suministro eléctrico, es decir, que ya no tenemos esta conexión eléctrica. Si fuese necesario, se realiza reanimación cardiorrespiratoria solo por aquel personal que esté cualificado y no se activa la respiración de la persona mediante suministración de productos, alimentos o bebidas, ¿ya? Solo se hace esta reanimación cardiorrespiratoria. En caso de que haya mareos o pérdida de conocimiento por una fuga tóxica,
lo que se debe hacer es, antes de acercarse a la zona donde se encuentra la persona accidentada, es decir, que haya perdido el conocimiento o que esté mareada, ojalá se compruebe la concentración del contaminante en el aire y también la concentración de oxígeno ya, para no someternos, por ejemplo, si ven a una persona, ustedes no podrían ingresar sin antes considerar esto, porque es muy posible que ustedes también se vean expuestos, o sea, se van a ver expuestos a esta fuga. Entonces también podría generarle un riesgo a usted. Entonces, si hay un alto riesgo de intoxicación, se debe utilizar un equipo de protección respiratoria como estas mascarillas, que sea adecuado al contaminante que hay en el aire, y así se puede retirar al accidentado y se puede ventilar la zona afectada, ¿ya? Lo ideal es que haya otra persona fuera de la zona afectada que pueda dar alarma en caso de que la persona que fue a rescatar a la persona que estaba con pérdida de conocimiento, por ejemplo, pueda informar si es que quien está rescatando también sufre de pérdida de conocimiento, y una vez que se traslada a la persona herida a un lugar seguro, se debe actuar de la siguiente manera. Se debe recostar del lado izquierdo, que es la posición de seguridad. Se suelta toda prenda que pueda oprimirlo, es decir, si está, no sé, con una camisa, quizás que está muy... el cuello, por ejemplo, que está muy apretado, o desabotonar el delantal. Verificar si si ha perdido sentido y si está respirando, tomar el pulso. También, si es necesario, se practica la reanimación cardiorrespiratoria, también por personal que esté capacitado para eso, y no se deben suministrar ni alimentos, ni bebidas, ni productos para que haya una activación respiratoria, ¿ya? Bueno, chicos, ¿tienen dudas, consultas, comentarios? No, ¿No? Bueno, Ninguna, no, ninguna ninguna, profesora. profe. ya, bueno, de todas formas, yo voy a subir entonces la presentación, igual la voy a dejar acá en Teams, pero también al Drive, como me decía su compañera, y cualquier duda me escriben a mi correo, o también me pueden escribir por el chat de Teams, y ahí resolvemos las dudas. Profesora, ¿Sí? esto ya es contenido de prueba, ¿cierto? Sí, esta es, les explicaba al comienzo que